CAEM, UAEH y SCOAC presentan... Hola, bienvenidos a nuestro webinar de julio-diciembre, edición 2020. El día de hoy tenemos a la escritora Irma Morgado. Irma nace en abril, es psicóloga y maestra en Educación y Valores por el Instituto Tecnológico de Educación Superior. Escribe para salvarse de la cotidianeidad. Ha publicado en la revista didáctica Siglo XXI de la Asociación Mexicana de Profesores de Lengua y Literatura AC y El Sol de Hidalgo. Ha participado en antologías Voces Minerales, Cuento Hidalguense, Poesía Erótica Más Allá de la Piel y en el primer encuentro de escritores hidalguenses del Centro de Arte y Filosofía, CAF. Publica en 2018 su primer libro de cuentos, De la rondalla a la taxidermia o de la esclavitud, y en 2019 su primer novela, Las Practicantes, en la que recorre el laberinto que dice es la mente humana. Hola Irma, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Muchas gracias por invitarme a participar en este espacio. Muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación, estoy muy contento de tenerte aquí. Te voy a hacer unas preguntas para conocer más de cómo es ser escritora y de tus obras. Aquí tengo el libro Las Practicantes. ¿Qué te inspiró para escribir acerca de la locura? Porque el título del libro se llama Las Practicantes, Apología de la Locura. Mira, es una apología porque es una justificación, es una alabanza, es defender hasta cierto punto la cuestión de la locura. Y no porque sea algo bueno o porque sea algo malo, simplemente porque es una condición humana. Realmente no sabemos en dónde están específicamente los límites entre la locura y la cordura. Y además quise escribir acerca de este tema porque hace muchos años tuve la oportunidad de compartir momentos de mi vida con personas que estaban diagnosticadas, se había dicho que habían perdido la relación con la realidad, que habían desconectadose de nuestro mundo por algún trauma. Entonces yo me comencé a preguntar, ¿dónde está realmente la locura y dónde está la cordura? ¿A quiénes realmente estamos bien o no estamos tan bien? Interesante. Bueno, cuando estaba leyendo este libro, Las Practicantes, Apología de la Locura, son muchas historias un poco complejas, pero hubo una en especial que me atrapó, la historia de Benita. Cuando lo estaba leyendo me acordé de cuando leí La Metamorfosis de Kafka. Ese sentimiento de cuando estás leyendo cómo se transforma en una cucaracha y sientes cómo se te mueven tus patitas y así. Así me sentí cuando leí Benita. Es una historia tan triste que hasta yo me sentí triste, o sea, me sentí como si yo fuera Benita cuando lo estaba leyendo. Y en alguna presentación a la que asistí donde presentaste este libro, alguien te preguntó ¿qué se siente tener tu propio estilo al escribir? Porque te dijeron, existe el género kafkiano y así, y te preguntaron, ¿qué se siente tener tu propio género? Pues realmente fue un halago inmerecido, porque realmente escribo sin el afán de crear un estilo propio ni de imitar a nadie. Simplemente quiero compartir historias y ahorita que haces referencia al caso de Benita, yo quise escribir acerca de la locura precisamente para que tengamos presente que el mundo lo compartimos con personas diferentes, todos somos diferentes. Sin embargo, las personas que tienen alguna enfermedad mental, realmente se requiere mucho de protegerlos, de velar por su dignidad. Finalmente son seres humanos también. Y la intención es, mira, lo que lees, cuando tú me dices me identifico con Benita, es porque eres un ser humano también. Y lo que vive este personaje
muchos podemos identificarnos. Y eso es lo interesante de la lectura y de la escritura, que cuando escribimos estamos transmitiendo emociones, lo que sentimos. Y si logramos transmitir esa emoción en el lector, es que estamos compartiendo esta esencia humana. Voy a tomar el espacio para leer la contraportada de este libro, Las Practicantes, que fue escrito por un escritor que igual va a participar, Hans Gier. Las Practicantes es una historia cruzada en los exuberantes llanos de la locura y los peligrosos linderos de la cordura. La autora de esta obra perfila su testimonio recrudecido en las fronteras de la irrealidad, de la terrible cosificación de lo humano. Es también un grito de angustia, conjugado con un grito de éxtasis, pues los protagonistas no muestran repulsión por la monomanía de lo ordinario, más bien ejercen una compasión callada, porque han fabricado sus propios mundos llenos de una belleza desconcertante a la cual no tenemos acceso. Las Practicantes es ciertamente una apología de la locura. Y vaya que sí. En otra de tus obras, de la rondalla La taxidermia o la esclavitud, es una recopilación de tus cuentos, y hay uno en especial que se llama Relatos que dan pavor. Esto de pavor es como... Uno imagina pavor, un miedo de un susto abrupto o sangre o cosas por el estilo, pero este es más un pavor, un miedo psicológico. Cuéntanos cómo fue, qué te inspiró, cómo fue la creación de estos cuentos. Bueno, realmente fue una cuestión de ir tejiendo, ir hilando historias que finalmente, te insisto, son humanas. Muchos nos identificamos con las historias, ya sea de las practicantes o en especial de relatos que dan pavor, porque el contacto humano genera muchas experiencias y sobre todo cuando es una relación romántica, sea entre un hombre y una mujer, entre un hombre y un hombre, no vamos a discutir esta situación, simplemente que nos enamoramos. Sin embargo, a veces somos correspondidos y a veces no. Y entonces, a ese miedo es al que me refiero, a ese miedo de estar acompañado, pero sentirte en soledad. Entonces, si me permites, te voy a compartir la introducción de este cuento que publiqué. Fue mi primera publicación de cuento, me parece que lo tienes ahí en la mano. Y entonces el cuento se llama así, Relatos que dan pavor, así es. Y dice: no me asustan los nahuales, ni los zombies, menos los fantasmas o vampiros. Los jinetes sin cabeza dan lástima y las lloronas pena ajena. Me aterran las historias de amor inconclusas, las distantes, las cobardes, de las que duele la nostalgia por lo que pudo ser y no fue. Las imposibles, aquellas que solo crean desencuentros, las que se delatan con las miradas y no se actúa, las que se envían extensas cartas y mensajes, pero no hay hechos que las hagan realidad. Peor que monstruos son las palabras que una vez lanzadas hieren profundamente, instalándose en lo más profundo del alma a podrir desde dentro el cuerpo del amante no correspondido. Comparto eso, experiencias de relaciones que sí efectivamente te llegan a crear cierto temor, pero también te crean cierta cuestión de risa. Al ridiculizar algunas relaciones que dices, bueno, tú persigues y persigues, parece ser que nunca alcanzas, y mientras alguien más te persigue y no te alcanza. Entonces es una situación muy, muy interesante. Este es uno de los cuentos que he tenido muchas observaciones muy gratas, y bueno, espero que en algún momento tu público, chicos universitarios, me encantaría que tuvieran acceso a mis libros. Ojalá sí, porque son muy buenas historias. Bueno, cuando te estaba presentando, mencioné que habías participado en antologías. ¿Cómo fue ese cambio de haber participado en un conjunto a escribir en solitario? Bueno, mira, para empezar, escribir es una necesidad que seguramente tenemos mucho. La cuestión está en
escribes y muchas veces ese escrito se queda para ti o lo compartes con personas muy, muy cercanas. Ya publicar es mostrarte al mundo y eso es una decisión un poco difícil. Entonces, cuando decidí participar en las convocatorias para las antologías, realmente fue un ejercicio muy emocionante, muy satisfactorio, el hecho de atender a la convocatoria, de enviar mi trabajo, de ser revisado y luego tener la invitación de que sí podía participar en la antología y luego las presentaciones. Realmente ha sido una experiencia muy, muy, muy grata. Ya después cuando escribo, pues escribo a veces en mi computadora, a veces en el teléfono, a veces en una libreta, a veces en otra libreta, en una agenda. Y finalmente me di cuenta que ya tenía mucho material y realmente me atreví a publicar mi primer libro de cuentos en una editorial hidalguense por mi propia cuenta y realmente ha sido una experiencia que repetiría muchas veces. Con esto de atreverte, ¿cómo es ser escritora mujer en un mundo donde predomina el trabajo de escritores masculinos? Es una pregunta muy interesante, muy profunda. Por muchos años siempre estuve del lado del público y me encantaba ir a la Feria de los Libros para ver a los escritores, escritoras, y noté por mucho tiempo que era más la presencia de los hombres. Fíjate, ahorita que lo preguntas, recuerdo eso. Y yo siempre me decía, algún día voy a estar de ese lado. O sea, ¿qué se sentirá publicar y que tú estés presentando un libro? Posteriormente me fui conociendo escritores, escritoras, tengo relaciones muy cercanas con muchas de ellas, y este tema ha salido mucho a colación, la cuestión de por qué no tenemos tanto espacio las mujeres. Y yo creo que es una cuestión cultural, porque vemos muchas mujeres que escribimos, y analicé también que no es tanto que no tengamos espacio, más bien que también nosotros tenemos que movernos, tenemos que buscarlos y ocuparlos, porque realmente esos espacios siempre nos han pertenecido. Y creo que podemos, y mira que aquí está la muestra, el publicar un libro de cuentos, una novela, y tengo en planes un libro de poesía. Entonces hay mucho por hacer y mucho por decir, sobre todo. Mira qué interesante que escribas poesía. Ser poeta es súper difícil y no a cualquiera se le dice poeta. Y en algún momento tuve la oportunidad de leer tu poesía y no sé si quieras leernos algún poema. Claro que sí, con mucho gusto. Tengo a la mano el que se publicó en la antología Más allá de la piel. Ojalá les guste. Este poema se llama Sabor. ¿A qué me sabes? A recuerdos, a presente. Sabes a roce de cuerpos arropados con caricias, a penumbra, a madrugada. Sabes a último bocado de cerezas, a la última gota salada de una copa besada, a incongruencia de decir una cosa y hacer otra. ¿A qué me sabes? A deseos, a sueños. Sabes a las horas que te obsequio, de las que está hecha la poca paciencia que aún me queda. Sabes a primer rayo de sol otoñal, a primer suspiro, a primer intento. ¿A qué me sabes? A esperanza, a confrontación. Sabes a nostalgia, sabes a miedo, sabes a tristeza. Sabes a vino no degustado, a promesa no cumplida, a lejana cercanía. Sabes a inicio de década, sabes a espiral y a universo. Sabes a mirada tierna y beso escondido. Sabes a abrazo inesperado y esperado. Sabes a final y a principio. Sabes a miel ligada sin permiso. Espero que les guste. Una recomendación es que se acerquen a la poesía. No hay forma más sublime de reconocernos como seres humanos.
Qué bonito poema. Bueno, para mí es muy difícil entender la poesía, es muy, muy compleja para mí, pero es muy bonita y escribes muy bonito. Gracias. Eres muy Bueno, amable. Eh, no sé si continúa, perdón. Eres muy amable y de verdad permíteme felicitarte por tener la iniciativa, junto con tus compañeros universitarios, de abrir estos espacios y de acercar así a la juventud hidalguense a las letras. No, gracias a ti por haber tomado este tiempo libre para estar con nosotros y hablarnos de qué es lo que haces. Realmente es muy cool que hay muchos talentos hidalguenses y pues es padre que los conozcamos. Voy a dejar las redes sociales de la escritora para que la contacten por si quieren conocer más de ella, adquirir algún libro. Y pues eso fue todo por esta edición julio-diciembre 2020 de nuestro webinar. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hola, buenas tardes. A los que no me conocen, mi nombre es Claudia Elizabeth Herrera Rosas y soy la local oficial del Comité Permanente de Arte y Cultura de los Comités Académicos de Estudiantes de Medicina de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Y el día de hoy, una vez que hemos terminado con nuestra octava ponencia, quiero darles las gracias de todo el corazón a todos aquellos que nos acompañaron en una, en dos o en todas. Quiero darles las gracias por darse un tiempo y dedicárselo no solo quizás a sus estudios o a sus actividades diarias, sino a todos estos ciclos de entrevistas, a todas estas palabras que nos dedicaron todos estos artistas para poder compartir con todos nosotros. Agradezco muchísimo a los que nos vieron, a los que estuvieron con nosotros, a los que comentaron, a los que dieron me gusta, a los que nos comentaron lo bueno, lo malo, a los que hicieron preguntas, a los que nos sugirieron nuevos temas para poder abarcar muchísimo más adelante. Y que claro que lo haremos. Pero sobre todo quiero darle las gracias a todos y cada uno de ustedes que permiten que el arte llegue hasta sus vidas, que el arte llegue hasta lo más profundo de su ser. Quiero darle las gracias porque nosotros, como estudiantes, seguimos la misma frase que nosotros utilizamos, con excelencia y humanismo, formando líderes en salud, los cuales no solamente tienen que estar fortalecidos en las partes clínicas, sino también en las partes de estos ámbitos, donde todo se desarrolla, porque el arte está en todos lados. Solo falta abrir un poco los ojos para poder encontrarlo. Sin más que decir, y dándoles las gracias por habernos acompañado en todo este ciclo de entrevistas, solo me queda decir gracias. Desde el fondo de mi corazón y del de todo SCOAC, gracias.